Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa La Astilla del Señor San José. Para nosotros hoy estamos muy contentos y felices porque vamos a descubrir a Dios en medio del mundo. Y hoy contamos con la presencia y nos honramos y agradecemos al Padre Rafael del Toro Mendiola que haya dispuesto este tiempo para compartir su conocimiento y sabiduría. Padre, bienvenido a su casa. Muchas gracias, gracias Jorge, gracias a todos. Pues conocimiento y sabiduría no tanto, más bien pues estar aquí con ustedes y crecer juntos y aprender juntos. Y saben que se le tiene mucho cariño al misionero y por eso pues difícilmente digo no, que a veces sí no puedo, pero me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias Padre. A ti y a todo el equipo por la invitación. Es parte de la casa, lo vemos recurrentemente en la frase del santo, muy inspiradora, y sobre todo el contexto de estos santos que nos ayudan a conocer a Dios. Doctor Leo, pues qué decir de ti, hombre, también. Contentos, vamos a entrarle con todo, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios también, una bendición que esté aquí el Padre Rafa. Y un misionero de cepa. Reinaga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer compartir con ustedes como personalidades y guías del canal misionero y del movimiento también. Pues un placer, aquí estamos para servirle a Dios. Pues vamos a darle, ¿no? El doctor Leo, nuestro director de aquí del canal, nos pidió preparar este tema para hablar cómo encontrar a Dios en medio del mundo, en medio de tantas dificultades que a diario pues, nos ha tocado vivir y que pues es innegable, ¿no? Que tenemos a alguien que nos impide ese acceso a Dios y que a veces somos nosotros mismos. Me puse a reflexionar y lo he compartido antes de cámaras tanto con el Padre como con Leo, que a pesar que Dios todos lo reconocemos como, digo, al menos en este entorno católico, como el creador de todo, del universo, de la vida, todo para Dios Todopoderoso, es el ser menos conocido. Y quiero aclarar, o sea, todos hemos oído hablar de Dios, pero realmente poco nos interesamos en conocer a Dios. Y en algún punto de nuestra vida, tanto Reinaga como tú, doctor, o usted, padre, y yo mismo, hemos sentido esa presencia de ese Dios vivo y real. Sí, hemos estado caídos en el abismo y hemos encontrado la luz que nos mantiene aquí precisamente, proclamando la palabra de Dios. ¿A qué se deberá eso? De que nos negamos a acercarnos a Dios. ¿Buscamos encontrarnos a Dios verdaderamente o no? ¿Usted qué piensa, padre? ¿El ser humano realmente busca a Dios? Yo creo que últimamente se vuelve a dar ese sed de Dios. El Papa Juan Pablo II llegó a decir que este siglo iba a ser el siglo de la ausencia de Dios. Y lo experimentamos. Del Dios verdadero, porque al final todo el mundo nos hacemos otros dioses. Tenemos sed de infinito. Es parte de la naturaleza humana el buscar el infinito, la trascendencia. El hombre por naturaleza es un hombre religioso. Por eso desde que empiezan las sociedades, las primeras culturas, siempre se busca el trascendente. De manera que a lo no conocido, a lo no entendible, pues se le pone el nombre o la categoría de Dios. Entonces el hombre siempre ha buscado a Dios. Pero en este último siglo, pues la idea de Dios o se ha tergiversado o se ha hecho demasiado materialista, de manera que el hombre busca a su Dios o a un Dios a su manera y pues no hay sed de Dios o no hay sed verdadera de Dios, ¿verdad? Hay una sed de lo trascendente, pero como no se conoce a Dios, como muy bien lo dijiste, hay un libro que se llama El Gran Desconocido, refiriéndose específicamente al Espíritu Santo. Dios es el desconocido y al haber desconocimiento, pues se busca una idea torcida de Dios. Es fácil de engañar, ¿no? De ser manipulado, ¿no? Cuando no conoces lo que andas buscando. Doctor. Sí, y evidentemente, como bien dice el padre, y coincido también, desde la antropología, pues está la parte o la dimensión humana de la religiosidad, donde todos estamos en la búsqueda de la plenitud, verdaderamente, y también podemos encontrarnos con tropiezos, porque en esa búsqueda de plenitud, en muchos de los casos nos buscamos a nosotros mismos, pensando que en mí mismo puedo encontrar aquello que me lleve a la plenitud y entonces nos encontramos con tropiezos, con fracasos y muy distante de lo que es el conocimiento de Dios, que también habría que pensar, ¿no? Dentro de la misión de la iglesia es que Cristo sea conocido, amado y glorificado. Entonces, pensemos en este punto en nuestra historia de la iglesia, pues en qué etapa estamos, ¿no? Que yo sí también puedo alcanzar como que se saborea, se huele
un resurgimiento de la iglesia. Hoy, con todos los acontecimientos que están pasando en nuestra iglesia, pareciera, ¿no?, como que un despertar, como que si ya nos cansamos, o el mundo está cansado de esos pensamientos o ideas que se le han dado al hombre de un Dios a la medida, a la manera, y que creo que está llegando al fin, por lo menos eso quiero pensar yo, y que es un motivo de esperanza para todos nosotros que somos hijos de Dios, porque entonces hay una gran misión. Si alguien no ha conocido a Dios, ¿por qué será? Hay algo que me toque hacer a mí, que bendito sea el Señor, nos ha encontrado, ¿no?, a cada uno de nosotros y ha ido caminando con nosotros. ¿Será que algo debamos hacer para que Cristo sea conocido? Indudablemente todos, José, hemos tenido una parte de nuestra vida donde estuvimos o sentimos la ausencia de Dios. Creo que te pasó a ti. ¿Has sentido realmente esa iluminación divina donde dijiste, a partir de hoy sigo al Señor? Mira, como alguna vez ya lo comenté, sí, yo vengo de cimientos muy sólidos católicos y gracias a Dios mi fe, mi fortaleza en Dios no diluyó a pesar de los acontecimientos de la enfermedad de mi hijo, que fue, la mayoría ya lo saben, muy marcado. No, fue una unión espiritual muy, muy, muy grande en mi familia y el entorno de amigos. Ya estábamos en el misionero. Pero también creo que a veces nos hace falta darle nombre al nombre real, porque muchos que el universo o quien sea que nos rija, pues yo me atrevo a decir que ¿por qué decimos el universo? ¿Por qué no decimos Dios, nuestro Señor? O simplemente Dios, decir que Dios es el que nos rige. ¿Por qué le damos vueltas al universo? Tenemos miedo a veces de que la gente sepa que yo creo en Dios. Y a mí se me hace muy... como nosotros, que alguien nos estará viendo y alguien estará escuchando, decirle, pues, no es el universo, es Dios. Atrevernos a decir por su nombre a Dios y hacerlo parte de nuestra vida. Nos falta compromiso, Padre. Si estudiamos la Biblia, encontramos o pareciera que Dios permutó en su esencia, y quiero respaldar esta idea. Si yo leo el Antiguo Testamento, me encuentro un Dios implacable, que al primer error o a la falla que tuvo Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Caín y Abel, la ofrenda no fue agradable a Dios y fue desterrado. Sodoma y Gomorra, ¿cómo vivían? Creo que en una situación muy similar a la que vivimos en la actualidad, y fue destruida. Y así, cada etapa, no viene el diluvio. Un Dios que acompaña a su pueblo hacia la liberación, pero también que lo acompaña en las guerras. O sea, de alguna manera un Dios más justiciero. Con la venida de Cristo nos muestra otro rostro de Dios, un Dios misericordioso, aquel que nos abraza, nos acoge, nos perdona, nos está esperando, compasivo, un Dios que es amor, dice la carta de San Juan. ¿Cuál Dios es el que debemos de buscar? Lo que pasa, Jorge, todos los que estamos aquí, Dios no cambió. Dios, desde la filosofía, nos lo dice la Teodicea, Dios es inmutable. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. En la plenitud de los tiempos, cuando ya la sociedad, la cultura, está para entender quién es Dios, Dios se revela a través de su Hijo Jesús. Pero es el mismo Dios. Lo que cambió fue la concepción del pueblo. Porque, por ejemplo, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese fruto van a morir. Y en cuanto comieron del fruto, ¿murieron? ¿Murió Adán y Eva? No murieron. Dios anunció muerte, pero no mueren. Caín y Abel. Caín mata a Abel. Y Dios destierra a Caín. Y Caín dice, pero es que el que me vea me va a matar. Y Dios le pone un sello a Caín y dice, nadie puede tocar a Caín. Y si alguien toca a Caín, se la verá conmigo. Sodoma y Gomorra. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intervino ante Dios diciéndole, y si son tantos justos, y le fue bajando rayitas de justos, no encontró 10 justos y fue la destrucción. Entonces, Dios siempre ha sido misericordioso. El concepto del pueblo es el que no ha
dejado, o mejor, la cerrazón del pueblo es la que no ha dejado entender ese concepto de la misericordia de Dios. Tenemos, por ejemplo, el profeta Oseas, que es hermosísimo, donde Dios a través del profeta dice: a Israel la amé como una esposa, los amé como esposa, y mi esposa me fue infiel. Pero aún así me la llevaré al desierto y le hablaré al oído, y del desierto volveré a llamar a mi esposa. En el Antiguo Testamento también hay mucha misericordia de Dios. Pero es con lo que empezamos este programa. Como no se le conoce, se le malinterpreta. Se interpretan los actos de Dios de una manera castigador, justiciero. Sí, Dios es misericordia, Dios es justo, aunque dice la Sagrada Escritura, la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios es justo y es misericordioso, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es ese conocimiento de Dios o desconocimiento de Dios lo que nos hará amarlo o no amarlo. En ese desconocimiento de Dios, de no saber realmente la esencia real del Señor, es cuando buscamos dioses a nuestra manera, ¿no? Un Dios que, perdón, sí, soy católico, sí creo en la iglesia, sigo los mandamientos, pero cuando me toca sacrificar, por decir algo, es cuando ya empiezo a renegar. Es que la iglesia pues ya se quedó atrás, la iglesia ya es retógrada, deberían de modernizarse los curas, los padres. Buscamos, ¿no?, esa justificación. Tenemos miedo a enfrentarnos a Dios. Sí, ciertamente, ¿no? A veces queremos seguir a un Jesús que no está en los evangelios, ¿no? Y bueno, pues seguimos a un Jesús que no está en los evangelios, pues entonces ¿a quién estamos siguiendo? Y me llama mucho la atención, padre, ahorita esto que nos dice, porque pensarlo para nuestra historia de vida, entonces quiere decir, Dios es inmutable, pero ¿será que el hombre entonces va cambiando su percepción de Dios a medida que le conoce más? ¿Qué piensa usted de esto? Totalmente, totalmente. Es que nadie ama lo que no conoce. Y el conocimiento a partir de qué viene de una experiencia de vida. El problema de nuestros católicos, de nuestros cristianos, es que primero fuimos sacramentados, bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, sin saber lo que estamos recibiendo, sin conocer a Dios. Primero se debe de evangelizar, que la persona conozca a Dios con todo lo que Dios significa, y a partir del conocimiento de Dios será nuestra relación con Él. Por ejemplo, a Dios, al conocerlo como papá, pues cuando estoy triste, cuando me siento solo, cuando tengo miedo, tengo todo el derecho de decirle a papá Dios: oye, papá Dios, abrázame, protégeme, tengo mucho miedo. Y necesito un consejo y platico con el amigo Jesús y le digo: Jesús, me está llevando la que me trajo, ¿qué hago? O sea, a ti también te criticaron, también te juzgaron, también te traicionó un amigo. Y cuando necesitamos dar un consejo, cuando los papás necesitan dar un consejo, encomendarse al Espíritu Santo. Del conocimiento es donde se viene revelando quién es Dios. ¿Y dónde está la revelación de Dios plena? Pues en nuestro Señor Jesucristo. Le dijo Felipe a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces sí, conforme vamos conociendo a Dios, nuestra relación con Él va cambiando, pero mucho. Y deja de ser el Dios del miedo, al que le tenemos miedo, al Dios papá. Y deja de ser el Dios chullito, como hay gente que le dice, un Jesús sí medio hippie, medio chido, medio buena onda, que no me dice nada, al Señor Jesús, al que le debo todo el respeto, que derramó su sangre por mí, que me amó y se entregó por mí. Del conocimiento viene la relación más sana con Dios. ¿Y de dónde sale el conocimiento? Por supuesto, la Sagrada Escritura, los sacramentos, pero sobre todo, iba a decir sobre todísimo, pero no digo porque estamos en televisión, pero sobre todo de la experiencia, del tú a tú. Y hay algo muy interesante que en nuestra realidad, en nuestra cultura, se da mucho el devocionalismo, por decirle de alguna palabra. Alguna vez preguntaban: oye, doctor, ¿está bien que yo practique esta devoción? Y rezo y en la mañana hago estos rezos, y en la noche estos rezos, y en la tarde esta devoción, no quiero nombrar alguna en especial, ¿está bien o está mal? Así me preguntaban. Pero entonces también entiendo que en nuestra cultura se da mucho esto de más allá de entrar en una relacionalidad con Dios y una intimidad con Él, como que pareciera que nos marginamos, nuestra relación como que se queda muy a lo que ya está escrito, y evidentemente toda devoción es buena si lleva a Dios, ¿verdad?
pero entonces creo que valdría la pena que nos atrevamos, José, a descubrir un poco más, ¿no? Avanzar en esta relación que tenemos, como dice usted, de acuerdo a la figura, ¿no? Que veamos de Dios en nuestro momento, en nuestra etapa de vida, pensar más allá de eso. O también pasa que en el acompañamiento espiritual, como que nada más nos acordáramos de Dios en la mañana cuando nos despertamos, y hay los que van a misa en la mañana, y en la noche cuando nos dormimos, y durante el día, ¿qué sucede? Oye, Leo, yo creo que parte de lo que nos pasa es el querer o tener a un Dios a nuestra medida. Cada quien queremos tener o hacer a un Dios de acuerdo a mis carencias o a mis dificultades o a lo que me sobrelleva o sobresale. Porque yo estaba platicando con un amigo, dice, es que yo no soy malo, yo creo que Diosito me perdona o sabe lo que soy. Dije, sí sabe lo que eres, pero ¿qué haces o qué hago yo para conocer a ese Dios de lo que estamos hablando, que nos retiramos y poco lo vemos? Nos falta hacer un Dios a nuestra medida, pero a nuestra medida de un poquito más conocimiento, como dice el padre Rafa. Entre más lo conoces, hay más trato con Él. Ya en vez de decir, ay Diosito, o los que nos expresamos o se expresan el de arriba, o Chuyito, pues yo creo que sí falta sí tener esa confianza, pero sí darle la grandeza que es el saber que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios. La transmisión del conocimiento de Dios, Padre, a través de la historia, y es una realidad. Después del Concilio Vaticano II ya se le da una mayor apertura, ¿no?, al pueblo en general, inclusive participar, ¿no?, activamente dentro de la Iglesia. Y se arrastra una religiosidad que no es mala, desde luego no es mala, pero que debemos de enfocarla que nos lleve a Dios. ¿De qué manera podemos nosotros ser testimonio al participar dentro de la Iglesia? Porque es indudable, dentro de la Iglesia, aún en el clérigo, hay la envidia, hay problemas entre los sacerdotes por la parte humana, mas sin embargo la unidad de la Iglesia se mantiene. No se diga con los millones y millones de católicos que somos, ¿no? Si entre dos en un matrimonio a veces no nos ponemos de acuerdo, imagínense entre toda la comunidad. ¿Cuál es la mejor manera de ser testimonio vivo de Dios para dar a conocer a Dios al mundo? Bueno, esta frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, el mejor testimonio es el amor. El mandamiento del amor. Y eso está desde siempre. Las primeras comunidades cristianas en los Hechos de los Apóstoles iban aumentando, dice Lucas, a quien se le atribuye este texto, no porque se juntaban los sábados al catecismo o porque hicieran procesiones con el Santísimo Sacramento, que todo eso está muy bien y es necesario, por supuesto, pero ¿qué hacía que las primeras comunidades cristianas crecieran? Miren cómo se aman. Era la frase que decían los que no eran cristianos. Miren cómo se aman. Y a partir de ese testimonio de amor es que más gente se les iba agregando y tenían ganas de ser cristianos. Entonces, ¿cuál es el mejor testimonio que podemos hacer? El amor. O sea, ¿por qué me tratas bien? Pues porque soy católico. Oye, ¿por qué no te vengaste de lo que te hicieron en el trabajo? Pues porque soy católico. ¿Por qué cuando publico imágenes en el chat que no son buenas, por qué tú no las ves? ¿Por qué no das comentario? Pues porque amo a Dios y porque eso no está bien. O sea, el testimonio de vida se da a partir del amor. A partir del amor. Oye, veo que tienes muchos problemas en tu matrimonio. ¿Por qué no has dejado a esta mujer? Porque la amo y porque amo a Dios. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano, el católico. En el ocaso de nuestras vidas, dice este gran santo místico, seremos juzgados en el amor. Entonces, ¿qué hay que hacer para que más gente tenga ganas de conocer a Dios? Ser un testimonio de su amor. Lo dice el Papa Francisco, si mal no recuerdo, no me acuerdo si Fratelli Tutti, de los últimos textos que escribió. Dice el Papa Francisco, cuando quieras hablarle a la gente de Dios, lo primero que tienes que hacer es escuchar. Solo escucha. Ya con escuchar, la escuchoterapia, decía él, ya con escuchar, ya estás hablando de Dios. Si puedes, da un consejo. Y solamente si hay oportunidad, habla de Dios. Entonces, el amor, escuchar. Y de ahí viene la evangelización. Ay, es que se siente, ¿no? Sí. Esa espiritualidad que
que nos comparte el sacerdote Leo, en tu actividad diaria, indudablemente, pues mucha gente por ser cardiólogo te encomienda a ti, se encomienda a Dios, ¿no? Indudablemente tú eres como persona alguien que manifiesta el amor de Dios. ¿Cómo lograste llegar a este nivel de espiritualidad? Bueno, pues, ¿cuál es nuestra tarea más grande como hijos de Dios? Tener un corazón dispuesto. Y esa es nuestra gran batalla que hemos de librar. Tener un corazón dispuesto para lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Entendiendo que el Espíritu Santo es quien santifica la vida de la persona, que sí está implícita en nuestra libertad, ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado, y que en nuestra libertad podemos elegirlo a Él, ¿no? Y elegirlo a Él en todo momento. Es la invitación a tantas situaciones que ocurren en nuestro día a día y que en todo momento hemos de pedir esa gracia, pero también en nuestra libertad elegirlo a Él en todo momento. ¿Y por qué hemos elegido a Él en todo momento? Porque su vida nos ha cautivado, porque su vida nos ha convencido. A todos los que estamos aquí, yo estoy seguro que Jesucristo nuestro Señor, así como vemos la hemorroísa, ¿no? La figura de la hemorroísa, que a lo lejos veía que hacía milagros, y ella dijo, bueno, yo voy a ir a tocarlo porque su vida, he escuchado tanto hablar de Él y he visto lo que ha hecho, que yo también quiero tocarlo. Entonces también en nuestro día a día, también hemos de mirar estos personajes, estas personas de las Sagradas Escrituras que nos inspiran y que nos mueven, porque hemos de aprenderles también. Entonces, yo insisto mucho en que nosotros como laicos, a diferencia de un sacerdote, un consagrado, bueno, pues entendemos que un sacerdote pues todos los días tiene la misa, tiene sus momentos de oración, sus laudes, sus completas, tiene sus momentos de oración muy específicos. Y como laicos también los hemos de buscar, es cierto, pero a lo mejor tenemos 10 minutos en la mañana y 10 en la noche, y dice San José María, si no encontramos a Dios en medio del mundo, no le vamos a encontrar. Y cuando pongo el Evangelio de San Juan, que hemos meditado recientemente, cuando llega y Jesús se da y les dice, echen las redes, ¿no?, a la derecha. A ver, ¿en qué momento se presenta Jesús ante la vida de estos pescadores? Pescando. Y entonces nuestra tarea será decir como San Juan, o aprender de San Juan, reconocerle, es el Señor, dice San Juan. O sea, en eso que yo viví, en esta persona que hoy me encontré, ayer llegaba un repartidor de Domino's Pizza, ya dije la marca y todo, llega el repartidor, estaba oscuro allá afuera de mi casa y yo no le miré a la cara, traía su casco y no le miré. Entonces yo me di cuenta que era una persona adulta mayor en moto a esas horas de la noche, cuando le toqué la mano, porque dije, caray, dije, cuando me dio el cambio, dije, y entonces lo volteé a ver y dije, wow, dije, en este hombre, dije, que viene y trabaja y se arriesga en su moto, tiene que librar una batalla, qué necesidades tendrá, pero dije, ahí está Dios. ¿Y qué me toca a mí hacer por este hombre que arriesga por venir a dar un servicio? ¿Qué me corresponde hacer? Entonces, en esos pequeños detalles, creo que cada uno de nosotros hemos de reconocer a Dios en nuestra vida y bueno, pues no es lo mismo hablar de misericordia, dice D. Stein, que vivir la misericordia. Y como dice el Padre, ¿no? Entonces, en esa vivencia del amor y en ese conocer a Dios nuestro Señor y poderle decir, es el Señor en esos momentos que vivo, pues también hemos de practicar la misericordia, y es tan maravilloso abrirnos a ello, porque entonces Dios te va presentando momentos donde, ándale, bueno, vive esto, ¿no? Oye, Leo, pues para ti es fácil, un cardiólogo debe de ser de buen corazón, ¿no? Bueno, sabe fuerte. Pues pero habla muy bonito, o sea, indudablemente tiene un conocimiento y una inspiración, pero en el común de nosotros, mundanos pecadores, todos somos pecadores, mundanos pecadores, ¿cómo encontrar a Dios cuando me han secuestrado a mi hijo? Cuando ya no tengo años buscando, ¿cómo puedo, de dónde me va a nacer ese amor, ese despojo para buscar a Dios? Cuando sufro injusticias, como mujer sufro acoso sexual, cuando sufro denigración, violencia, cuando los hijos son abandonados o están puestos en una esquina a trabajar.
¿Cómo puedo encontrar a Dios ahí? ¿Dónde encuentro esa justicia de Dios, esa misericordia de Dios en el día a día que lo estamos viviendo, en esta guerra violenta que estamos pasando? Cuando yo pongo un negocio y me llegan y me cobran un derecho de piso, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Cómo encontrarlo? Bueno, ahí lo primero es qué relación tienes con Dios antes de. Por ejemplo, aquí que está el médico, si estás nutrido, si comes bien, si haces ejercicio, pues cuando llegue la enfermedad no te va a tumbar tan fuerte porque tienes defensas para enfrentarla. Entonces no es lo mismo vivir el secuestro de una persona que tiene a Dios a quien no tiene a Dios. No es lo mismo vivir la muerte de alguien cercano, quien tiene a Dios a quien no tiene a Dios. Quien tiene a Dios, cuando llega la prueba, la dificultad, pues se abraza, está con Él y le duele y llora y se enoja y a lo mejor hasta le reclama a Dios, pero sabe a quién reclamarle. El que no tiene a Dios, ¿qué hace? Se hunde, reniega, critica, se enfada y puede ser que se aparte más. Entonces, lo primero, qué importante es estar bien con Dios en la vida diaria. El católico vive una vida dual. Los templos llenos y también los antros llenos. La gente reza y tiene sanjuditas por todos lados, pero también destruye, mata y es corrupta. Entonces, en primer lugar, crecer mi relación con Dios y estar bien con Él para las buenas, alabarlo, y para en las malas, pedirle. O sea, no hay que buscar a Dios hasta que nos llegue la prueba. Es el Dios de todos los días. Que yo me subo al carro y les digo, es algo que yo hago por mi bien y de la gente que me encuentro manejando. Yo me subo al carro y pongo el rosario. Por mi bien y el bien de los demás, porque si no, me enojo y ya se atravesó la viejita y tengo ganas de, ¡oh, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo! Sí. Entonces, llevar a Dios diario, buscarlo diario, cuando estoy bien especialmente, me va a ayudar en las malas. Como en todas esas situaciones que no tenemos los zapatos de esas personas. ¿Y cómo encontrar a Dios en las malas? Dice San Agustín, quien no conoce a Dios se va a salvar si es que nadie se lo ha anunciado. Pero tú no te salvarás si no se los anuncias. Yo sé de una persona que está viviendo la muerte de alguien, yo le tengo que llevar a Dios a esa persona que está viviendo la muerte de alguien. Porque Dios quiso hablar a través de instrumentos humanos. Cristo Jesús el Señor, hombre en todo menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos, habló con palabras humanas. Entonces yo sé que alguien está sufriendo, yo en nombre de Dios voy y le ayudo. Y encuentra a la persona a Dios a través del prójimo. Así se encuentra a Dios. O mejor dicho, así tengo que ayudar que la gente que sufra tenga a Dios. ¿Quién lo tiene que hacer? Los que decimos tenerlo. Ya, Jorge, estamos tan acostumbrados al sufrimiento y al dolor que, otra fosa clandestina, lo corrieron del trabajo, no encuentra a su hijo desde sabe cuándo, pues Dios que le ayude. No, ayúdale tú en nombre de Dios. Ayúdale tú en nombre de Dios y ahí se encuentra Dios. Perdón, pobrecilla. Y quisiera yo comentar, padre José y Jorge, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes tienen un sufrimiento, ¿a quién se lo comparten? A un amigo. A un amigo. En nuestro caso, que somos casados, a mi amiga, a mi esposa, ¿no? Entonces, también pienso así, ¿va? Dios tiene esas bondades para nuestra vida que también nos comparte el sufrimiento. Lo he palpado yo con los enfermos. Una religiosa que tuvo un cáncer de páncreas y ella decía, ¿cómo le agradezco a Dios por esta enfermedad que me ha dado? Y con sus dolores, toda amarilla, ¿no? Ictérica, y una enfermedad muy agresiva, 6 meses consume a la persona. Pero ¿cómo es que este tipo de personas llegan a comprender el sufrimiento de esta manera? Eso es uno. Y lo otro, amar nuestro presente. Amar nuestro presente. Ahora que venía para acá, les comparto que nos desvelamos, casi no dormimos. Y yo decía, venía medio estresado, ¿verdad? Dije, vengo medio estresado, tanto trabajo, pacientes tan graves. Y venía así estresado y dije, mejor voy a bendecir, a dar gracias a Dios, doy gracias a Dios por el trabajo que me mandas. Entonces cambia nuestra forma de mirar las cosas, ¿no? Yo puedo mirarlo siempre como pesimismo, el sufrimiento como un sinsentido, pero también lo puedo mirar como una salida, como una bendición, y ¿por qué no? Estos que somos aquí hijos de Dios y que hemos de seguir a Cristo, pues sin lugar a dudas que en ese seguir a Cristo, en algún momento de nuestra vida hemos de pasar por la cruz, y que nos tocará, ¿qué nos tocará hacer? Pues nos tocará darle la espalda o nos tocará abrazarla. ¿Quién elige? Nosotros elegimos.
El abrazar la cruz, ¿no? Sí, Pero es mediante una alimentación diaria, yo creo, espiritual. Por ejemplo, como decía el padre Rafa, afrontar los tragos amargos, pues es que ya los cimentaste para no tenerlo tanto. En mi caso, pues gracias a Dios alimentado de la palabra de Dios, pero también el ofrecer en el trabajo, en las actitudes, en lo que haces, tener siempre presente a Dios, aunque no sea un orador, un sacerdote, alguien más entregado a Dios. En la rutina diaria, yo creo que nos ha tocado a todos o a la mayoría que pasan personas a pedir, es donde más nos fijamos. Yo una vez le pregunté, o él me preguntó, le dije, oye, ¿tú qué opinas? Que este chavo diario pase a pedir dinero. Dice, pues es que diario come. Dice, es que diario come. Y sus capacidades no son tan buenas como para trabajar. Y son las enseñanzas que te van quedando, en mi caso me van quedando. Digo, pues tienes razón, ¿por qué lo cuestiono a mi conveniencia? ¿Por qué no cuestiono a sus necesidades? Yo creo que es parte del ir creciendo un mucho o un poco a poco para acercarnos a Dios, para solventar esas pruebas tan duras, pero a la vez ya las ve uno y dice, pues bueno, me tocó y gracias a Dios, aquí estamos. Bien, hermanos, vamos a pedirle al Padre, está muy interesante el tema, desafortunadamente pues no tenemos el tiempo. ¿Podría acompañarnos para una segunda parte de este programa, Padre? Claro que sí, con mucho gusto, será un honor, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, Leo, José, pues desafortunadamente el tiempo nos come. Padre, ¿podría darnos la bendición para terminar con esto? Claro que sí, mis hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Amén. No se les olvide que Cristo te ama. Y yo también.